Dios le bendiga este precioso día. Hoy vamos a hablar del mensaje del Evangelio. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 6, 4 a 9. Y vamos a leer algo que es algo necesario para leer primero para digamos, nosotros podemos tener una fundación del Evangelio. Deuteronomio capítulo 6, 4 a 9 dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando tú levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aleluya. Entonces hay una fundación para el Evangelio. Dios es solamente uno. Y eso es el mensaje que Dios quiso poner de recuerdo para Israel, que solamente hay un solo Dios. Y su nombre en el Antiguo Testamento era Jehová. Ahora en el Nuevo Testamento tenemos Jesús. Aleluya, es el mismo, solo que el nombre es Jesús ahora. Y es el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Entonces, Dios es uno y Dios quiso que los israelitas enseñaba a sus hijos a este. Esta enseñanza vino desde Dios para los israelitas, para que ellos puedan conocer que solamente hay un Dios. Ellos en aquel tiempo eran la gente de Dios. Dios había escogido a Abraham y esa familia y luego una nación. Amén. Pero más adelante, Dios mismo quiso llegar a este mundo porque Él amaba y ama la gente. Y tenía que dar a un sacrificio, o sea que el sacrificio para el pecado era la vida. En el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que Dios hizo en el jardín de Edén? Él había matado un animal porque Adán y Eva habían pecado. Y él mató a ese animal para cubrir sus cuerpos. Entonces era la sangre que derramó porque Adán y Eva habían pecado. Pero digamos ahora, o después,
Después, Dios no quiso aceptar la sangre de un animal. Entonces, ¿de quién o quién iba a dar su sangre? Para el ser humano. No iba a ser un ángel, no iba a ser un insecto, no iba a ser ningún otro, sino que Dios mismo iba a llegar a este mundo como ser humano. Y Él mismo va a ser humano para salvar a la gente. Él iba a derramar, o sea, la gente va a derramar su sangre porque ellos van a golpearlo en tan fuerte, en tal manera que él va a derramar su sangre para el ser humano y morir en la cruz de Calvario. Entonces vamos a leer a dónde empieza esta hermosa vida que Dios se hizo carne, o sea, Dios escogió a ser humano. ¿En dónde? ¿En qué parte de la Biblia? En Lucas capítulo 1. Y vamos a leerlo. Lucas capítulo 1, 26. Aleluya. Lucas capítulo 1, 26 a 33. 26 a 33. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Gloria a Jesucristo. Entonces el ángel Gabriel se presentó delante de una mujer que se llamaba María. Ella era una virgen que no conoció un hombre por el matrimonio, sino que solo ella tenía como contrato en futuro a casar a Josué. Entonces, el ángel se fue a visitarla, digamos, cara a cara, en su casa, posiblemente. Aleluya. Y entonces el ángel Gabriel anunció que ella podría tener un hijo. Claro que ella tenía que aceptar
ese mensaje y cuando ella aceptó ese mensaje, que ella dirá, sea así. Entonces, la concepción comenzó. Aleluya. Ella era la primera que escuchara el nombre de ese hijo, Jesús. Y ella recibió el mensaje que él iba a ser el Hijo del Altísimo, el Hijo. Aleluya. Su nombre iba a ser Jesús. Ya eres Jesús. Él ya entregó la noticia a María, que su nombre iba a ser Jesús. Aleluya. Eso es tan bonito, tan alegre. Entonces María era el que iba a concebir en su vientre. Yo creo que ella lo concibió al momento que ella había decidido a hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Es como decir su de acuerdo, o sea, ella estaba de acuerdo en ese momento. Ya a Dios podría poner la concepción allí. En Mateo capítulo 1, versículo 18 a 25, esto es un poco diferente, pero casi es un poco igual. Pero aquí es el mensaje a Josué. Ahora Dios había dicho, el ángel, a María. Ahora va a decir un mensaje a Josué. Y este mensaje es diferente porque no era para la concepción, sino que era para el nacimiento. Entonces un mensaje para la concepción, un mensaje para el nacimiento. Entonces leamos. Mateo capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1. Capítulo 18. Capítulo 1, versículo 18 a 25. Y aquí dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María con su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio
del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Bueno, Dios quiso hablar con José, porque él debía de casar con ella antes de nacer este hijo. Pero ya ella estaba embarazada y ellos no estaban juntos todavía. Y José recibió la noticia que ella estaba embarazada. Entonces, para él, no dice aquí en la palabra cómo él sintió, pero él de veras posiblemente sintió muy triste. Como que su vida ya no quiso vivir más. Porque en aquel tiempo la gente conoció a otra gente. Aleluya. Y era difícil. Y estaba pensando en esto y posiblemente estaba muy triste. Muy, muy triste. Pero él no quiso culparla en frente del público. Él lo iba a hacer en privado. Y aquí dice que el ángel visitó a José no como a María en persona, sino que en su sueño. Y su mensaje era un poco diferente, que él iba a ser Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces María escuchó que era el Hijo de Dios. José escuchó que era Dios con nosotros. Entonces este hijo era Dios y Hijo. Dios Padre y Hijo. ¿Cómo será eso? José recibió esta noticia más después que María recibió su mensaje. Y entonces él escuchó que María era embarazada y cargando un hijo. Fue visitado en su sueño por un ángel. Para José fue revelado que ese hijo era Dios en la carne. Para María fue revelado que él era el Hijo de Dios. Para José, él era Dios. Para María, el Hijo de Dios. Pero ellos de veras conversaron. ¿Cómo fue el mensaje tuyo? ¿Y cómo fue el mensaje tuyo? Entonces ellos podrían decir lo que Dios lo había dicho. Amén. José no era desobediente a ese mandato, que él debía de aceptarla, y él
lo aceptó. Amén. Entonces, ellos dos eran los primeros. Una familia, primero una mujer, después su, digamos, lo que iba a ser su esposo, pero una familia fue revelado del nombre de Jesús primero. Amén. Entonces ellos se pusieron ese nombre en su mente, en su corazón, pensando en el nombre de Dios. José dijo, ese es el nombre de Dios. Ella dijo, es el nombre del Hijo de Dios. Ese nombre era el nombre del Dios Padre. Y hoy día todavía. Y para María era el Hijo de Dios, el nombre del Hijo de Dios. Es el mismo Jesucristo. Jesús es el nombre de Dios Padre. Lo que dijo el ángel en su sueño a José. Y al ángel Gabriel que había revelado el nombre del Hijo de Dios es Jesús. Jesús entonces es el Hijo, es el nombre del Dios Padre y el nombre del Hijo de Dios. Es el mismo nombre. Amén. Y fue hecho en la circuncisión de ese hijo, era nombrado su hijo, el nombre de Jesús. Pero para los demás, ellos no sabían quién era. Solamente sabían el nombre de ese hijo. Pero no sabían quién realmente era él. Ellos pensaban que José era el padre. Y él había escrito su nombre, Jesús. Y entonces fue en el récord que él era en la línea de los reyes. Pero, y por eso no habían dicho a la gente que él es Dios. Porque entonces habrá un gran problema. ¿Cómo es él? ¿Por qué es él? ¿Y cómo podríamos hacer esto? Ellos no habían dicho a la gente que era Dios en la carne, sino que la gente ellos aceptaron que Jesús era el hijo de José. Pero José y María, ellos, solamente ellos o algunos más, sabían que Jesús era el hijo de Dios y no el hijo de José. Y por eso ellos había escrito en el linaje que era el hijo de José. Porque él era en el linaje de los reyes para ser rey. Según la carne, ponerlo en el linaje de los reyes. Era el plan, la voluntad de Dios, hacerlo así. Los demás gente no podrían saber. No podrían saber que todavía que él era
Dios en la carne, el Hijo de Dios. Estas dos revelaciones no podrían ellos saber. Solamente José y María, el Hijo de Dios y Dios Padre. Jesucristo es. Jesús es. Amén. Y entonces en Mateo capítulo 1 a 16. Este es, ¿qué cosa? Dice, genealogía de Jesucristo. Jesucristo es el primero. Y aquí en versículo versículo ¿qué? 16. 16. Jesucristo era el primero y el último en esta genealogía. Amén. Primero y el último. Él es Dios Padre y el Hijo. Amén. Entonces, aquí dice, Abraham, en versículo 2, Abraham, engendró a Isaac. Isaac, ¿quién es? El hijo de Abraham. Él es hijo. Isaac a Jacobo. Isaac era hijo, pero también padre después. Hijo, padre, hijo primero, padre después. Entonces María recibió el mensaje que era el Hijo de Dios. José después escuchó el mensaje que era Dios Padre. Ese Jesús. Entonces Jacob, Isaac a Jacob. ¿Quién era Jacob? Era hijo primero. Y a Jacob a Judá. Eso significa que Jacob era hijo y padre. Hijo y padre, ¿cómo es posible? Hijo primero, después padre. Isaac también, hijo, padre. Jacob, hijo, padre. Y Jacob a Judá. Judá era hijo, después tenía hijos. Entonces, él también es hijo y padre. En todo este genealogía, todos los nombres, hijo y padre, hijo y padre. Entonces llegamos a Jesucristo, hijo y padre. Eso es el mensaje que había dado a María y José, hijo y padre. Y esta Biblia lo confirma en Isaías capítulo 9 y versículo 6. Isaías capítulo 9 y versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí dice, un niño es nacido, hijo. Ahí claramente dice hijo. Pero después dice Padre eterno. Él es hijo y
Padre. Pero ¿qué tipo de Padre? Padre eterno. O sea, Él es el creador que llegó a ser hermano. Hijo, porque Él en su voluntad quiso llegar aquí en este mundo para ser humano, para que la gente se salva por medio de su propia sacrificio. Hijo nos es dado. Oh, aquí dice, porque un niño nos es nacido. O sea que tenía en principio nacido. El Padre es eterno, pero el Hijo tiene un nacimiento, tiene una concepción. La concepción está allí en la Biblia. En la noticia era para María que ese hijo tendría que ser nacido, concebido, y luego a José nacido. Aleluya. Pero a José, él era Dios. Dios con nosotros. Amén. O sea, en la carne, caminando, bebiendo, tomando, comiendo, caminando, durmiendo, hablando cara a cara con nosotros como ser humano. Entonces, en el versículo aquí, en Isaías, versículo 6, dice que Él es hijo, o Él es niño, Él es que, niño, hijo, y también es Padre eterno. Amén. Entonces el Padre eterno es el creador de toda la humanidad y el Espíritu que es en todas partes. Ese Espíritu de Dios estaba adentro de Jesucristo. Ese Espíritu no se ve, es invisible. Pero Él se hizo carne para que la gente se puede verlo a Él. El Hijo refiere a la humanidad. Entonces en Jesucristo hay divinidad y humanidad. La divinidad es eterno, la humanidad se concibió y nació. Tenía principio y después él murió, pero resucitó. Entonces, él tenía, digamos, una vida normal, a menos de su nacimiento, su concepción, era milagros allí. Y también su nacimiento que los pastores habían visto, los ángeles y todo eso. Y Herodes quiso matarlo, pero ellos habían escapado. Cuando llegaron a Nazaret ya comenzó una vida como normal hasta el día que él iba a ser bautizado. En Mateo capítulo 3, vamos a leerlo. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y versículo 13 a 17. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así
conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Entonces, Juan el Bautista no podría comprender por qué Jesucristo viene a mí para ser bautizado. Él no sabía por qué. Pero Jesucristo dijo: déjalo, porque estamos haciendo lo correcto. Estamos haciendo lo justicia, lo que es lo correcto. En versículo 15. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Él quiso sus discípulos y él era el líder de ellos. Él tenía también que ser bautizado, pero no porque él era pecador. No, él era el ejemplo. Él era el ejemplo para ser bautizado así, para que los demás, los discípulos, puedan recibir su bautismo en agua. Para él era para cumplir toda justicia. Para ellos, los demás, ¿para qué? Para perdón. Amén. De sus pecados. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Así es en el tiempo de la edad de la iglesia, para recibir perdón de sus pecados. Así es para toda la gente que cree en Jesucristo, debe de ser bautizado en agua, pero en el nombre de Jesús, porque Él es el Hijo, Él es el Padre. También el Espíritu que llega dentro de nosotros, ese Espíritu es Jesús. Entonces eso es porque nosotros bautizamos en el nombre de Jesús, porque nosotros sabemos cuál es su nombre. Jesucristo entonces fue bautizado no porque él era pecador, sino que él debía demostrarnos cómo debe de hacer uno para ser su seguidor. Él era el ejemplo, nosotros sigamos a él a ser bautizado. Aleluya. Y Juan el Bautista sabía que él necesitaba su bautismo, pero él en la realidad bautizó a Jesucristo. Juan el Bautista fue escogido por Dios para recibir los señales de Dios, que él era el Mesías. Entonces, los señales que él había recibido de Dios y que él mismo vio a ellos, era ¿qué? Y Jesús, cuando él fue bautizado, en versículo 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Dios está adentro de Jesucristo, pero Él es omnipresente. Eso significa que Él es en todo lugar. Y Él está dentro de Él y también en todo lugar, en todo el universo y en el cielo. Y por eso Él dio esa voz. Él podría hablar. Él puede hablar a toda la gente que están orando para contestarlos. No digamos que hay muchos dioses, no, un solo Dios que habla a toda la gente. Y si están orando todo al mismo tiempo, puede hablar a todos al mismo tiempo. Él es Dios, Él puede hacerlo. Y entonces Él estaba en la carne, en la tierra, pero como Dios, Él ya estaba en el cielo al mismo tiempo y hablando por medio de allí, diciendo para que Juan el Bautista puede escuchar y puede anunciar a Israel que Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías para creer en Él. Entonces esas señales eran para Juan el Bautista, para anunciar que Él era Mesías. Amén. Aleluya. Él fue escogido a recibir esos señales. Y también Mateo quiso escribir esas señales allí en la Biblia. Que sí, esto es lo que Juan el Bautista había recibido de Dios. Amén. Aleluya. El apóstol Pablo reconoció a Jesucristo también como Dios en la carne. Claro que tenía que ser visitado de Jesús para decir, hey, ¿quién eres? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Oh, yo soy Jesús. Entonces, primero de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primero de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16 dice así. Hey, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces aquí dice, ¿cuál es el misterio? El misterio, lo que es difícil de comprender, y este misterio es grande, no chiquito, grande. Y ese misterio es Dios fue manifestado en carne. Eso es el misterio. Pero es la verdad. Y el apóstol Pablo había escrito que, ¿quién es Jesús? Dios manifestado en carne. Eso es Jesús. O sea que el nombre de Jesús es el nombre de Dios en la carne. Y también es de Dios. Amén. Aleluya. Entonces, como una iglesia, en el cuerpo de la iglesia debe de reconocer que Jesucristo es el único Dios, como los israelitas fueron
enseñados en el Antiguo Testamento. Dios es uno. Solamente un Dios. Dios es uno. Y Jesucristo, Jesús, es ese mismo Dios. No hay otro Dios. Solamente es Jesucristo. Jesús. Amén. Entonces, Él tiene nombre. Ese nombre es el nombre del Todopoderoso, el que sana a la gente. Ese nombre, usando su nombre, es usando la autoridad que viene por medio de Él. Entonces, Él mismo, como una función, tenía esa función de hijo, pero también la función al mismo tiempo de padre. Y Dios puede hacer muchas cosas porque Él es Dios, pero es difícil, y esto es el misterio que es difícil de comprender, que Él es el Hijo y el Padre al mismo tiempo. Y es el Espíritu Santo que llega adentro de nosotros. No es muy difícil de comprender, sino que necesito una revelación. De verdad es muy fácil cuando uno tiene la revelación, pero cuando no tiene, no comprende, es muy difícil. Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, 36 a 39. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, 36. Amén. 36 a 39 dice. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Entonces aquí Jesucristo está orando. Bueno, él había escogido discípulos y por medio de 3 años y medio, enseñándoles y sanando a la gente, todos los que querían ser sanados por medio de él, y resucitando los muertos, sanado la gente que tenía leprosía o eran ciegos o lo que sea. Pero después él iba a entregar así su propia vida a los que querían matarlo para que él podría hacer su sacrificio para toda la humanidad. Y entonces, aleluya, aquí en el jardín Getsemaní, él estaba orando para que él podría aceptar esa voluntad de Dios. Él era ser humano. Él tenía su propia voluntad, como
como todos los demás seres humanos. Él era ser humano como los demás, entonces él tenía una voluntad. Y muchos preguntan por qué él ora si es Dios. Él es ser humano como nosotros y necesita la, la fuerza espiritual por medio de la oración para hacer la voluntad de Dios también. Él era carne, entonces tenía que caminar, tenía que comer. Él, por medio de la carne, se cansó. Él, como todos los seres humanos, um, sentía dolor, cansado, tenía que comer, caminar y todo lo que el ser humano hace. También orar. Y entonces él había aceptado la voluntad de Dios. Amén. En el jardín. Edén. Amén. Gloria a Jesucristo. Para la salvación de la gente. Él recibió este castigo no porque él era malo, sino que para recibir para que la gente podrían recibir para que él podría recibir el castigo, aleluya, para toda la humanidad. Estaba por completo, se puso sobre él. Amén. Y entonces, quien sea, se puede arrepentir, recibir perdón de sus pecados y podría recibir el Espíritu Santo, ser bautizado en el nombre de Jesucristo. En Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 56, 53, perdón. 53, 2 a 3, digamos, leímos primero. 2 y 3 dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, y no lo estimamos. Aquí en este libro de Isaías, él fue escrito más que 700 años antes del nacimiento de Cristo. Isaías había profetizado que él vendrá y Israel verá a su propia cuerpo carnal, pero él no tendría atracción en su cuerpo, más sin atractivo para que le deseemos. Aleluya. Entonces él, por medio de su carne, no era atractivo. Era como los demás. Y posiblemente era un poco feo. Pero, aleluya.
Aquí dice despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Y entonces la gente menospreciaba a Jesucristo, especialmente cuando estaba enfrente de ellos. Y Pilato dijo, ¿para qué crucificamos a esta persona? ¿Él qué ha hecho? Él sabía que era inocente. Pero ellos menospreciaban a él, despreciado a él, desechado a él entre los hombres. Y entonces no les dio a él estimo. Amén. Aleluya. Entonces en versículo también Isaías capítulo 53 y versículo Isaías 53 versículo 4 a 7 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Entonces aquí Jesucristo estaba ¿qué? Cargando sobre él todos, aleluya, ¿qué cosa? Él estaba cargando, gloria a Jesucristo, cargando, aleluya, gloria a Jesucristo, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Aleluya. Todos los enfermedades y dolores estaban sobre él. Él estaba cargándolos. Cuando digamos todos, a todos, ¿cómo puede ser que a todos? ¿Cómo puede ser que él cargaba a todas enfermedades? Eso significa a todos del mundo entero. No solamente de la gente presente, sino que la gente que venía, la gente que eran detrás, toda la gente que en el mundo fue nacido. Él estaba cargando a todas las enfermedades. Aleluya. Enfermedades y dolores. Todo era encima de él. Cargando a él como hombre grande. Jesucristo. De veras que no era un hombre, digamos, que tenía mucha fuerza física, sino que
por el Espíritu, Él estaba cargando todo. Amén. Y después recibió la sentencia de la voluntad de Dios sobre el pecado que no hacía Él, sino que nuestro pecado. Porque Él, en versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Amén. Entonces aquí veimos una parte del mensaje del Evangelio. Pero vamos a seguir más adelante en la segunda parte. Amén. Aleluya. Gracias a Jesucristo por su palabra. Que para ver a Jesucristo en cómo Él había cargado a nuestro pecado cuando Él estaba enfrentando los que había pecado a Él tan fuertemente. Pero Él había sufrido a todo eso. Y no murió hasta que tenía todo por completo, recibido todo por completo el castigo que necesitaba recibir por nuestros pecados, no por el pecado de Él. Aleluya. Y vamos a seguir en el segundo video sobre esto. Pero este es el primero. Gracias a Dios y bendito sea Dios. Dios bendice a ustedes.